Bien, ahora en la parte 2 vamos a tratar de ir a leer las tablas directamente. Aprendo a usar tablas termodinámicas del agua, parte 2. ¿Qué cosa dice este diagrama? Decía lo siguiente, que tú tienes en el eje de la Y la temperatura de saturación, que es la de ebullición, en el X el volumen específico, o sea, los metros cúbicos que ocupan 1 kilo de agua. En todo el diagrama estamos hablando de 1 kilo de agua. Esta curva, si yo le digo a uno de ustedes, hagan un diagrama TB para los cambios de estado del agua, es lo que ustedes tienen que hacer. Este T, este B en los ejes correspondientes y esta curva roja. Ya habíamos hablado de eso, pero siempre hay un camino. Tú no puedes decir que el agua hierve a una temperatura determinada sin fijar la presión. Acá hierve el agua más o menos a 100 grados, dependiendo de la presión que estamos en la costa. En la sierra hierve a una temperatura menor. Entonces, suponiendo que estamos aquí a 100 kilopascal, que es casi una atmósfera, ¿ya? Entonces, acá hierve el agua a esta temperatura, ¿ya? Entonces, vamos a buscar en la tabla de agua a 100 kilopascal cuál es la temperatura de saturación del agua, o sea, a qué temperatura hierve el agua a 100 kilopascal. Y eso se busca, si tú tienes el dato de presión, lo buscas en la tabla A5. Siempre que empieces con un dato de presión, ve a la tabla A5, por favor, visualiza. A5, ¿ya? Tabla de presiones. Entonces, en la tabla de presiones, acá hay otra, son varias, entonces la A5, esta también es A5, vamos a ponerle, hablando por acá, A5 es comienzo con presiones. Comienzo con dato de presión. Dato de presión de saturación, porque todo saturación es ebullición. Entonces, a 100 kilopascal es 99.61 la temperatura de saturación del agua, y eso se lo pongo acá. ¿Por qué no acá? Porque es esto, cuando cruza la línea roja, cuando está en la línea roja es la temperatura de saturación de ebullición. Antes no, antes está en el camino verde de la presión constante, pero está más fría el agua. Acá recién llegó, ¿a cuánto dijimos? 99.61. 99.61 grados Celsius es esa temperatura, ya, en el camino. Todas estas, en todo este diagrama vas a ver múltiples caminos. Acá es otra temperatura de saturación a otra presión. Ponte que sea presión 200. ¿200 qué? Kilopascal. ¿Cuál es la temperatura de saturación del agua? O sea, la temperatura a la que hierve. La encuentro acá. Por eso esta parte de la línea de saturación todo me habla de temperaturas, pero son a diferentes presiones. Vamos a buscar en la tabla a qué temperatura hierve el agua cuando está en 200 kilopascal. Miro por acá. 200 kilopascal, ¿qué dice acá? 120.21. Entonces, a 200 kilopascal el agua hierve a 120.21. 120.21. Y si a 100 kilopascales te digo que el agua está en 80, ¿dónde la debo poner? Antes de que hierva. Entonces estará en el mismo camino de la presión, ¿no? Entonces tú siempre tienes que saber la presión. Si yo te digo a 100 kilopascal, que es nuestra presión atmosférica, ¿cómo estará el agua a 103 grados? Tú sabes que hierve aquí a 99.61. Ya todo. Entonces, si quiero que esté a 103, bueno, pues entonces es más arriba, ¿no? Entonces el agua estará, de todas maneras, considera la presión. Acá es 103. ¿Qué quiere decir? Que el agua hirvió, ya se volvió gaseosa y es un gas estable y se llama vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Cuando toda se transformó en gas se llama vapor saturado. Cuando recién llegó a hervir se llama líquido saturado, pero está hirviendo. Todo está en 99.61. Esta es la raya del 99.61 y siempre tiene que ir por el camino de la presión, salvo que esté
en una olla de presión. Si el sistema está cerrado, obviamente calienta, comienza a convertirse en gas, entonces ya la presión no es la atmosférica, tiene una presión interna. Entonces esa es otra situación, es una situación de un sistema cerrado. Acá digamos que el sistema está igualando presiones a la atmosférica. Recordemos este diagrama, ahí está. Entonces, la parte roja, temperaturas de ebullición o saturación, pero todas son a diferentes presiones. Todas son a diferentes presiones, ¿ya? Entonces acá mantienes una presión, calientas, hierve, comienza a transformarse, se vuelve todo gas y luego ya como gas sube la temperatura. Eso claro. Pasemos a la segunda parte, ¿ya? Entonces la segunda parte es poder resolver estos ejercicios. Simplemente sirven para que te entrenes en el uso de las tablas termodinámicas, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué nos pide? Completar la tabla. Dice, la presión está a 950 y llena todo lo demás, ¿ya? Y te dice que es líquido saturado. Recuerda, líquido saturado es la línea roja. Todos los puntos aquí son líquido saturado y al líquido saturado se le llama F. F es líquido saturado. Vamos a ponerlo acá. F. ¿Y dónde busco? Voy a poner la tabla aquí, ¿ya? Entonces, 950. Empiezo con presión. Si empiezo con presión, hemos dicho que me voy de frente a la A5, porque la A4 empieza con temperaturas y no tengo la temperatura de ebullición o saturación. Entonces tengo que buscar, para mí me encanta empezar siempre con presión. 950, vamos a buscar, comienzo con dato de presión, 950, vamos a ver. Acá está, 950 kilopascal, dice 177.66 es la temperatura de saturación. Y la pongo acá, ubica el apunte lápiz. 177.66 grados Celsius. Calidad, ¿qué significa? Calidad. Calidad significa contenido de gas que tiene el agua en ese instante. Contenido de gas. Ya, calidad X. Voy a escribirla en esta hoja. Calidad X. Mira, X es calidad. Solo es de mezclas. ¿Qué tipo de mezclas? Mezcla saturada de agua. ¿Cómo mezclas? Dice, si es sustancia pura. Me refiero que cuando está hirviendo, ¿te acuerdas que dijimos? Aquí, en esta región, el agua había hervido y comenzó a transformarse en gas. Sigue siendo agua, pero una parte es líquida y una parte es gas, hasta que llegó hasta acá y todo es gas. Acá también lo hicimos, ¿verdad? Acá hirvió, pero todo era líquido. Después le das más calor, comienza a transformarse en gas y hay más gas, pero sigue a la misma temperatura de saturación y después todo se vuelve gas. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la calidad? Calidad es masa de G dividido entre masa de F más masa de G. Lo mismo que masa de G dividido entre, sí, es la masa total de agua. Masa total. ¿Ya? F más G es todo el agua. Pues una parte está en líquida y otra parte está en gas. ¿Ya? Eso es importante. Pero eso no te lo da la tabla. Eso tú lo tienes que hallar los datos. Entonces, ¿pero cuánto? Tú dice acá que es líquido saturado. Como es líquido saturado, está en esta zona. ¿Te acuerdas? Líquido saturado es esta zona. Pues ¿cuánto hay de mezcla? Nada, todo es F. Entonces aquí pone que no hay nada de calidad. La calidad solamente es para mezclas. Acá es todo líquido. Se llama líquido saturado. Entonces, cuando es líquido saturado o vapor saturado es la mejor forma de leer. Es bien fácil. Entonces, ya leíste ahí a 950, 177.66. ¿Qué más te pide? Te pide U, ¿no? Te pide U, quiere decir energía interna de 1 kilo de agua, porque todo es por kilo.
a estas condiciones de 950 presión, ¿no? Entonces 950, 177, yo la pusimos acá, no tiene calidad porque no se ha transformado. ¿U de qué? U de F, pues, estaba en la línea roja. Es U de F, porque la tabla te da U de aquí, o si quieres te da la U del otro extremo. La energía interna de F o la energía interna, eso te lo da la tabla. Pero tú ahorita sabes que es F. Así es que buscas U de F. Mira, acá está. U de F a 950. Entonces pongo U de F 751.67. 751.67. La U es energía, kilojoule. ¿Por cuánta? ¿De cuánta hora estamos hablando? Siempre esto te da para 1 kilo. Acá te pide cuál es el volumen de 1 kilo de agua, o sea, el volumen específico. Acá también, seguimos en 950. ¿B de quién? ¿De G? No. Recuerda que estamos hablando, ya dijimos que es este punto, que es F. Entonces, todo es para F. B de F, 950. Acá está, mira. Hay B de F, líquido saturado, y también hay B de G, pero el volumen de gas es mayor. Pero no es gas, pues es F. Ya dijo que era líquido saturado, entonces pongo 0.001124. 0.001124. Mira qué fácil. ¿Y en qué tabla busqué? Como entré por presiones, busqué en A5. ¿Ya? Mira la siguiente. ¿Qué dice? No tienes presión, tienes temperatura. Ah, ya. Entonces recuerdo, si entro por temperaturas para saber los datos, busco en la tabla A4. Y pues 120, ¿no? Esta temperatura que me está dando es de saturación, de hervido, 120. Entonces pongo en la A4 120. Mira, a 120 grados, la presión para que hierva el agua a 120 debe ser 198.67, ¿no? Acá dice así, 198.67 kilopascal. ¿Ya? Acá dice que es vapor saturado. ¿Qué significa vapor saturado? Vuelvo, por eso estoy todo el tiempo con esta tabla. Vapor saturado, acá fijado 120. ¿Ya? 120. Esa es la temperatura de hervido, o sea, le corresponde saturado toda esta raya. ¿Ya? Pero dice que es vapor saturado, quiere decir que está buscándote este punto acá, porque esta línea de acá es todo G, todo es vapor saturado. Te está pidiendo de acá. ¿Y acá cuánto hay de gas? Todo es gas, pues. No tienes nada de líquido. ¿Ya? Entonces, si quieres, le pones que es 100%. Vapor saturado es todo. Todo es gas. ¿Y qué vas a buscar? U. ¿U de quién? Estamos en gas. Entonces, acá mira, te da U de F y U de G. ¿A qué temperatura? Era 120. 120. U de F o U de G era 2528.9. 2528.9. Y de pasada también hay que ponerle B de G a 120, B de G 0.89133. 0.89133. Ahora, quiero hacer una observación. También hay UDFG. ¿Qué quiere decir? Es la energía del cambio de fase. UDFG, vamos a ponerlo también en una hojita. UDFG, mira acá. Por ejemplo, UDFG es UDG, que es mayor, menos UDF. ¿Ya? Energía interna del cambio. De haber sido líquido, que pasó todo a gas. También puede ser, pues, que de pronto te dicen, a ver qué cosa hay de FG. H de H, entalpía de FG. Quiere decir la entalpía de G menos la entalpía de F. O sea, todo el cambio produjo un cambio de entalpía. ¿El cambio de qué? De líquido a gas, de líquido saturado a vapor saturado. Ya con esto hicimos 2 ejercicios. Otro video, otros 2 ejercicios.